Bien, continuando con nuestras conversaciones, producto de nuestro primer encuentro Foro Alfa y Universidad de Santo Tomás, nos encontramos con el profesor Raúl Pelucha, académico de la Universidad de Buenos Aires, ¿verdad? Exactamente. Y académico que concentra toda su actividad en el taller de diseño, entre otras múltiples actividades también en el ámbito profesional. Raúl, me gustaría que nos comentaras un poco cómo se maneja el taller de diseño, que me parece que es de la columna vertebral de cualquier carrera, Claro. aquí en Argentina o en cualquier parte del mundo. ¿Cómo se maneja, verdad, el tema de la motivación y los proyectos con los alumnos? Bueno, en el taller que yo llevo adelante, no quiero generalizar, el tema de la motivación ha sido una conversación o discusión incluso interesante un año, hace mucho tiempo ya, que hicimos un curso de pedagogía con unas profesionales que vinieron a hacer una evaluación de las cátedras y a darnos algunos consejos. Y allí ellas nos decían, las pedagogas, que un estudiante universitario no debe ser motivado. ¿Ya? En el sentido siguiente, que el motivo para estudiar lo trae él, que es un adulto. Y yo no puedo inventarle como docente motivos, si el motor, la intención de estudiar, la tiene que poner. Es un pacto en la universidad entre adultos, ¿no? Entre estudiantes adultos y docentes adultos. Lo que sí, es decir, si él no tiene ganas de estudiar, para ponerlo en lenguaje llano, yo no se las puedo inventar. No puedo hacerle morisquetas para que se sienta contento. Sí tengo la obligación de transferir todo el entusiasmo más grande por el trabajo que estamos haciendo y por darle, sobre todo al alumno que tiene mucho interés, de darle todo el herramental posible, la confianza, las alternativas, para que desarrolle de la mejor manera. Pero yo no siento responsabilidad si el alumno no tiene ganas de venir. En ese sentido entendemos la motivación. Sí, seguramente pensamos siempre los ejercicios en función de los alumnos, de su edad, de sus intereses, para que los ejercicios salgan de la mejor manera posible. Eso es otra cosa. Nos fue muy interesante aquella vieja conversación con las pedagogas, porque pusieron el tema de la motivación en su punto justo, por así decirlo. Respecto del proyecto, que era la otra parte de la pregunta, sí. Nuestra concepción en el taller que yo llevo adelante es, para entendernos, estamos bastante en contra de hacer proyectos que no estén anclados o muy ligados con la realidad, con el entorno social y comunicacional de los alumnos. Entonces, procuramos siempre que el proyecto tenga una vinculación directa o fuerte con la realidad, de no inventar proyectos que pensamos desde nuestro punto de vista, inventar proyectos que no pueden evaluarse porque su contexto de comunicación no se conoce. Consideramos que, evidentemente, la universidad no es la práctica profesional, no es la realidad, siempre son simulacros. Pero esos simulacros, si bien son distintos a la realidad profesional, no pueden ir en contra. Entonces, procuramos tomar de la realidad profesional o la realidad comunicacional del entorno cosas que puedan ser creíbles, verificables, y que podamos ponernos nosotros como profesores en el lugar del cliente o en el lugar del público, que haya, si hacemos un envase o una marca o un periódico, que haya en el medio del alumno, en el entorno, ejemplos similares para poder comparar, poder analizar, no hacer piezas singulares, inventadas, que pensamos que no dan buenos resultados. Es un poco la orientación general del proyecto, es realismo en cuanto a la elección de temas. Y en cuanto al trabajo en sí,
tenemos 3 o 4 pautas que cumplimos casi siempre. Una de ellas es que el docente tiene obligación de mostrar modelos similares a los que está haciendo el alumno para criticarlos, es decir, buenos, malos, regulares, y explicar por qué. ¿Y compararlos? Y compararlos. Por ejemplo, si hacemos un envase de café, nosotros le pedimos a los alumnos o a los docentes, compramos tarritos, envases de café, y armamos ahí en la clase una especie de góndola, y decimos, bueno, a ver, por llamado de atención, ¿cuál es el que se destaca más? Por calidad gráfica, por tal manejo de la tipografía, por manejo de la información, por seducción o persuasión, y ver cómo está, cuáles le parece que son los grupos que rinden más, los que están mejor, los que están peor. Muchas veces, sí. ¿Eso lo hacen en comunión con los alumnos? ¿Existe una discusión en el taller? Sí, sí. Una clase típica es poner los productos allí, envases o periódicos o revistas, pongamos revistas de deportes, con los alumnos enfrente y decir, bueno, a ver, empecemos a hablar. Primero, ¿de qué vamos a hablar? Por ejemplo, legibilidad. A ver, ¿qué les parece? ¿Cuál es el más? Y entonces el docente interviene más como un coordinador de ese diálogo como un moderador. Y bueno, también tiene la obligación de decir lo que piensa, ¿no? Como docente. Yo creo que un docente enseña más, aunque se esté equivocando, con su convicción. Que no puede ser que todo sea igual. Hay periódicos que son mejores que otros, sistemas de señales que son mejores que otros, y entonces uno tiene que decirlo, creo. Raúl, la tecnología, porque tú haces taller de primer año. De primero a tercero. Ah, de tercero. Los 3 talleres. Pero en primer año, ¿insertan el tema digital desde el inicio o tienen una etapa de manualidades? No, depende de los casos, pero en general no hacemos ninguna... el tema digital lo vemos por 2 lados. Uno, como herramienta de producción de una pieza, que en general lo hacen por computadora o en sus computadoras. En la escuela no tenemos computadora. ¿No tienen laboratorio de computación? La Universidad de Buenos Aires no hay. ¿Cuántos alumnos tiene la universidad en diseño? Y unos 4.000. 4.000. En condiciones distintas de cursada. No hay, digamos, no trabajan en la facultad, en el taller. El taller de diseño, yo lo llevo, que son 2 días por semana, es un lugar de análisis de lo que el alumno ha hecho en su casa. Entonces, suponte que hacemos, no sé, en este momento estaban haciendo los alumnos de primer año una ficha coleccionable de recetas de cocina, que se le da los materiales, etc. Entonces ellos, se les explica, bueno, para la próxima clase se le piden bocetos, a veces puede ser que se pida en blanco y negro para ver la estructura, análisis de la tipografía. A la próxima clase traen y se exhiben, se exponen allí. El docente guía este diálogo, después hay atención más individual, bueno, distintas técnicas de análisis, y entonces a partir de ahí se pide para la próxima. O se proyecta, el docente proyecta imágenes para ver ejemplos, etc. Pero prácticamente el taller de diseño ha dejado de ser un lugar donde se trabaja para ser un lugar donde se analiza y se critica y se trabaja en casa. No tenemos laboratorio para que los alumnos estén trabajando allí y el docente supervisando y diciendo, con esta tipografía más gorda, a ver, probá con esto. Eso se hace en la crítica y se vuelve a la clase siguiente. Raúl, y para ir finalizando, sí, el sentido de haber cruzado la cordillera, esta experiencia, ¿verdad?, de el trabajo con la Universidad Santo Tomás y Foro Alfa. ¿Qué te ha parecido? A mí hay una cosa que, primero desde lo sensible, yo tengo mucha pasión, podríamos llamarlo, por la diversidad. A mí me gusta mucho estar en un lugar donde nos entendemos pero se habla distinto. Y hay otros matices en las entonaciones y
y a la hora de comer hay otros gustos y otros sabores y otras maneras. Desde ese punto de vista, yo disfruto mucho el cambio de lugar. Eso en lo emotivo, podríamos decir. Y ver que además que tenemos los mismos problemas, en un sentido ya más estrictamente en diseño. Y con respecto al Foro Alfa, ya habíamos ido una vez a Paraguay y este viaje a Chile, creo que es un índice de la maduración del foro y de su inserción, digamos, es un elemento, creció sin demasiadas pretensiones y ha tomado un volumen que a veces nos asusta un poco, Claro. pero este intercambio aquí en la Universidad Santo Tomás a mí me llena de alegría y además las preguntas de la gente, el entusiasmo. Creo que la universidad me parece que una de las cosas que más ayuda a los estudiantes es la posibilidad de conexiones. Allí lo vemos en Buenos Aires por el lado de la masividad. Hay tantos alumnos que siempre alguno trae un tema y dice, ¿vio esto? ¿Vieron aquello? O los invitados, en este caso nosotros viniendo aquí, o gente que vaya a la Universidad de Buenos Aires. Parece que ese intercambio es muy, muy positivo, muy agradable y muy útil para los alumnos, ¿no? Para los docentes. Así que desde todo punto de vista yo estoy muy contento de estar aquí. Igual que nosotros. Excelente. Bueno, Muchas gracias, Raúl, y bueno, y que tus gracias palabras a ustedes. sirvan de invitación para nuestros alumnos académicos, ¿verdad? Y a todos los profesionales que están vinculados a nuestra universidad para que participen activamente en Foro Alfa Por y nos supuesto. podamos encontrar próximamente en una segunda versión. Siempre Ojalá, después de un ojalá año. que puedan venir a Buenos Aires. Bueno, Allí vamos los a estar allá. esperaremos. Muchas gracias. Un gusto.